Buenas tardes, soy Sánchez Cohen Augusto y en esta ocasión con mi compañero Chocobar Leal haremos una presentación acerca de la arquitectura de IoT. Primero damos una introducción a lo que es domótica, que básicamente son los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificio de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Dentro de esto, un compañero muy importante es el Internet de las Cosas, el IoT, que describe objetos físicos o grupos de estos con sensores, capacidad de procesamiento, software y otras cosas que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet u otras redes de comunicación. Dentro de esto tenemos lo que es la arquitectura, que se refiere a lo que vendría a ser el esqueleto básico del IoT, sobre lo que se asienta para funcionar. En esto tenemos dispositivos conectados de hardware que recopila y procesa datos con sensores. Después tenemos enlaces de comunicaciones que transportan datos hacia y desde la nube, sistema de procesamiento, a menudo parte de una plataforma en la nube, y un centro de datos que almacena, gestiona y analiza estos mismos. La arquitectura de IoT por lo general se divide por capas. La primera capa tenemos la capa de percepción, donde están los dispositivos de las soluciones de IoT, donde principalmente radican los sensores y actuadores. Los sensores son los dispositivos que capturan la información del entorno físico. Hay varios comunes, como sensores de temperatura y humedad, de presencia y movimiento, de luz, de ruido y vibraciones. Estos permiten convertir magnitudes físicas en señales eléctricas que el sistema puede procesar. Después tenemos los actuadores, que son los elementos encargados de ejecutar las acciones decididas por el sistema de IoT. Pueden incluir, por ejemplo, relés y contactores para encendido y apagado de cargas eléctricas, drivers de PWM y válvulas para accionar sistemas mecánicos e hidráulicos. Además, en esta capa de percepción tenemos elementos complementarios como puede ser un microcontrolador que gestione la lógica de control en esta barrera, conversores analógicos digitales y digitales analógicos para la traducción de señales, fuente de alimentación para asegurar el continuo funcionamiento, interfaces de radiofrecuencia, ya sea en el protocolo que se esté utilizando de tipo Wi-Fi o Bluetooth o LoRaWAN, memoria para asegurar un almacenamiento local y relojes de tiempo real para la sincronización de eventos. Luego tenemos la capa de transporte, que es responsable del flujo y la transferencia de datos entre los sensores en la capa de percepción, y la capa de procesamiento. Es un punto medio entre estas dos. Lo hace a través de varias redes, por ejemplo Wi-Fi o Bluetooth. Dentro de esto tenemos métricas claves a las cuales hay que prestar atención, que son por ejemplo latencia, que es el tiempo de transmisión de extremo a extremo, el throughput, que es la tasa de datos efectiva, la confiabilidad, que es la probabilidad de entrega de mensajes, la escalabilidad, que es el número de nodos soportados sin degradar el rendimiento, y obviamente el consumo energético que todo esto conlleva. Luego tenemos los enlaces físicos, que es básicamente la parte de la red que define cómo los dispositivos comparten un medio para la transmisión de los datos. Tenemos los cableados, que suelen ser de cable tipo Ethernet, muy confiable y de alta velocidad para pasarelas o controladores centrales. Después tenemos inalámbricos de corto o medio alcance, donde destaca obviamente el más conocido el Wi-Fi y el Bluetooth, que suelen estar optimizados para bajo consumo y emparejamiento rápido. Y últimamente tenemos las redes LPWAN orientadas a baja potencia y gran alcance, como la más conocida, LoRaWAN. Siguiendo con la capa de transporte, tenemos acá unos protocolos que definen cómo serán este mismo. Tenemos de entrada el IPv4 y IPv6, que es el protocolo de Internet, es el estándar fundamental que permite la comunicación entre dispositivos en una red de ordenadores. IPv6 siendo la versión más reciente que proporciona un espacio de direccionamiento casi ilimitado de 128 bits. Luego tenemos 6LoWWPAN, que significa básicamente que es el IPv6, el mismo protocolo, pero para redes de área personal inalámbricas de bajo consumo. Básicamente lo que nos permite es utilizar IPv6 para LoRaWAN. Y por último tenemos RPL, que es un protocolo de enrutamiento del Internet para las cosas, diseñado para redes inalámbricas de baja potencia y alta pérdida de paquetes como las redes de sensores. Opera construyendo una topología de árbol llamada DODAG, permitiendo la comunicación eficiente de nodos hacia una raíz. Ahora seguimos con la capa de procesamiento. Esta capa es la inteligencia del IoT. Se encarga de recibir, organizar y almacenar los datos que vienen de la capa de transporte. También administra los dispositivos conectados.
Los proveedores de plataformas de nube, como por ejemplo Amazon Web Service, Azure y otros, ofrecen servicios específicos de IoT que permiten la ingesta y el enrutamiento del flujo de datos en la nube. Dentro de esto tenemos datos claves, como por ejemplo el Gateway Edge o procesamiento en el borde, que básicamente es antes de mandar los datos a la nube, muchos sistemas procesan parte de la información localmente en un Edge Device, o sea, en un servicio de límite. Este se encarga de descartar datos redundantes. Por ejemplo, no mandar 100 veces una lectura a 22 grados si la temperatura no cambió. O también de combinar datos de varios sensores en un solo paquete, ejecutar acciones inmediatas sin depender del Internet o guardar datos temporalmente si no hay conexión. También tenemos los brokers de mensajes, que son intermediarios que organizan el flujo de mensajes entre dispositivos y aplicaciones. MQTT es el más conocido y utilizado en IoT. Es ligero y basado en un modelo publicador-suscriptor. Además, tenemos la parte de ingesta y procesamiento, donde los datos ya entran en el sistema central y hay que organizarlos. Destacan métodos como colas, donde los datos esperan su turno para ser procesados. También funciones serverless, que hace que pequeños programas solo se ejecuten cuando llega un dato. Y por último, microservicios de aplicaciones divididas en piezas pequeñas, que cada pieza hace una tarea concreta. En la parte de almacenamiento tenemos elementos dependiendo de las necesidades de los datos, por ejemplo, time series databases, que son para datos que constantemente cambian, los data lakes, que es para una gran cantidad de datos para análisis, o los retention policies, que son para establecer las condiciones temporales de almacenamiento del dato. Después tenemos la capa de aplicación. La capa de aplicación contiene aplicaciones de software que utilizan los datos procesados recompilados en la capa de percepción para completar tareas o extraer información mediante un análisis avanzado. Aquí ya no hablamos ni de bits ni de sensores, sino de funcionalidades que la gente usa. Uno de los elementos más importantes es la integración con el usuario para ver la forma en que la persona interactúa con el sistema. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, las aplicaciones móviles, asistente de voz y mandos físicos. Ahora vamos a hablar de topologías de red. ¿A qué se refiere con topologías? A la forma en que estos dispositivos se conectan e intercambian información. Esto es muy fundamental para el uso de estos sistemas. Tenemos redes de sensores inalámbricos, tenemos arquitectura cliente-servidor y arquitecturas descentralizadas. Las redes de sensores inalámbricos son cruciales y son el corazón de la mayoría de los sistemas de aplicaciones de IoT. Consisten en un gran número de nodos pequeños que son sensores y de bajo consumo distribuidos para monitorear condiciones ambientales, y un gateway, que es un nodo central que es el que recompila los datos de los sensores y los envía a una red externa como Internet. La función principal es la adquisición continua de estos datos y la transmisión a través de un punto central para que este se procese. Las topologías comunes de las redes de sensores inalámbricos pueden ser por topología estrella, es decir, todos los nodos se conectan directamente al concentrador central o al gateway. Puede ser de tipo malla, en el cual los mismos nodos también se interconectan y pueden intercambiar información entre ellos, que eso ofrece una fiabilidad y redundancia, pero es más compleja y consume más energía. Y tenés una topología mixta o de árbol, en el cual no se agrupan en clústeres cabeza, y que esto puede ser más escalable y eficiente, en el cual también permite que no se pierdan datos en el flujo. Ahora tenemos la arquitectura cliente-servidor, en el cual primeramente los dispositivos actúan como clientes, es decir, los sensores y actuadores se configuran para establecer conexiones con un servidor central, usualmente a través de Internet. Después el procesamiento es centralizado en un servidor que se puede ubicar en la nube local, en el cual recibe y procesa estas peticiones, y después una respuesta y actuación que tras el procesamiento el servidor puede enviar una respuesta, una orden o una instrucción de actuación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor? Es que la gestión es centralizada, es decir, facilita la administración y monitorización de todos estos datos.
una escalabilidad, es decir, es fácil añadir nuevos clientes a la red, y una seguridad mejorada que permite centralizar las políticas de seguridad y el control de acceso a los datos. Como desventaja es que si hay un único punto de falla, que si el servidor cae, toda la red se viene abajo, la latencia, ya que la comunicación constante con el servidor puede introducir retardos, y un consumo de ancho de banda, que si son grandes volúmenes de datos, esto puede consumir un ancho de banda considerable. Y ahora tenemos las arquitecturas descentralizadas, que es el Edge y el Fog Computing. A diferencia de los modelos centralizados, las arquitecturas descentralizadas llevan el procesamiento de datos y su toma de decisiones casi al borde de la red, es decir, más cerca de donde se generan los datos. El Edge Computing es justamente eso, el dispositivo que procesa los datos o la fuente. eh, es el que procesa, y su objetivo principal es reducir la latencia y el cómputo del ancho de banda. Tiene un procesamiento local, baja latencia y menor ancho de banda. El fog computing es una extensión de la nube, es decir, hay una capa intermedia entre el dispositivo IoT y la nube que permite un procesamiento distribuido en múltiples nodos. Esta capa intermedia permite que la toma de decisiones no colapse, o al menos la toma de decisiones no importantes no se procese en la nube, sino de manera local, y las más importantes o las más relevantes se lleven directamente a la nube. Es un procesamiento distribuido y una escalabilidad importante.